y ya se voy a saber cuál es. Curso de hidroponía. Bueno, en esta clase, ¿qué es lo que se ve? El temario va a ser hidroponía y semilla. En hidroponía, el objetivo, pues, es conocer la situación actual. Vamos a ver un poco de antecedentes, ventajas, desventajas y algunos mitos. Después se va a ver profundamente lo que les había dicho de hidroponía, los sistemas y las fórmulas hidropónicas. El tema 2, que es la semilla, el objetivo va a ser germinar nuestras semillas. Conocer lo que es la semilla, su selección, almacenamiento y germinación. Bueno, comencemos primero. ¿Qué es la hidroponía? Fue el término elegido para describir el trabajo con agua, nombre para el arte y la ciencia de la producción de cultivos sin suelo. Términos como cultivo químico, quimiocultura, cultivo de soluciones nutritivas eran inapropiados y causaron un gran daño a este desarrollo en su periodo formativo. ¿Por qué causaron un gran daño en su inicio estos términos? Porque a la gente siempre le gusta estas palabras. Natural. ¿Qué otra palabra les gusta a la gente? Orgánico. Y cuando escuchan quimio, químico o soluciones, la gente como que no le agrada. Quieren todo lo que sea algo natural o orgánico. Y en un principio se utilizaban esas palabras. Es por eso que la gente todavía no lo ve de buena forma a lo que sería la hidroponía. Pero la hidroponía es tan natural y orgánico como cualquier cosa en esta vida, ¿eh? Bueno, también el término agricultura sin suelo está mal aplicado, ya que es contradictorio en significado e implicación. La agricultura infiere tierra, es decir, materia sólida que es el hogar de las raíces. Una vez más, tampoco no le podemos hacer agricultura sin suelo. ¿Por qué? Porque no utilizamos tierra. Estrictamente, la hidroponía es un cultivo sin suelo. Eso significa que nosotros, en lugar de suelo, utilizamos agua y también utilizamos el sustrato. El sustrato es la siguiente clase. ¿En dónde comienza la hidroponía? Comienza desde Egipto, China y México, que es en la época prehispánica. En Egipto está el río Nilo y tenemos sus cultivos de trigo, cebada, y que lo que hacían eran riegos por inundación. Y esas eran también formas, son técnicas de hidropónicas que también se siguen utilizando. En China, los cultivos de arroz. Igual, y hoy todavía actualmente siguen usando este tipo de cultivos, que son por inundación. Inundan el terreno, tienen un terreno, un área, están los cultivos de arroz y básicamente se inunda con agua. Y también es una forma de hidroponía. En México, ¿qué encontramos? Encontramos en la zona central las chinampas, que era un pedazo de suelo y por aquí pasaba un río. Y lo mismo, básicamente el agua estaba en contacto con el suelo y aquí tenían sus plantaciones. Y básicamente estaban dentro de un lago. Esos eran los inicios de la hidroponía. Pero no se podía denominar hidroponía porque no tenía una metodología. Tampoco no es empírico, pero al no tener algo que sea secuencial, no puede ser denominado hidroponía. ¿Cuáles son sus antecedentes? Entonces, ¿cuándo se comienza a aplicar lo que es la hidroponía? Con estos científicos que tenemos aquí. El que inicia con esto se llama Jean Baptista Van Helmont. ¿Él qué es lo que hace? Toma un árbol y a ese árbol lo pone en una bolsa o en una funda. Aquí está la funda y aquí pone un árbol. A este árbol, ¿qué es lo que hace? Lo riega con agua. La bolsa tiene tierra y al árbol lo riega durante 5 años. Después de 5 años, este árbol crece y después de 5 años también abre la bolsa o la funda. Se da cuenta que la tierra no ha disminuido nada y que el árbol creció solamente con agua. Entonces él, en su conclusión, dice, las plantas básicamente crecen con agua. Y ese fue el primer investigación que se dedica a las plantas y que va enfocado a la hidroponía. Entonces Jean Baptista dice que necesitamos solamente agua para las plantas. Después aparece otro científico que se llama Jung Woodward. Él, ¿qué es lo que hace? Toma un poco de menta, bueno, toma agua de río, el agua de río, toma agua de su casa y toma un poco de agua de la lluvia. Estos son vasitos. Les llena de agua y pone una plantita de menta.
¿Y qué es lo que nota él? Se da cuenta que en el agua de lluvia, la plantita, en el agua de río, la plantita crece un poquito más. Y él llega a la... Bueno, ¿y por qué crece más? Se da cuenta que en el agua de su casa, pues el agua está un poco limpia. El agua de lluvia se ve que está muy limpia, básicamente está clara. Y el agua de río, pues tiene un poco de tierra. Entonces, él llega a la siguiente conclusión. Las plantas necesitan dos cosas. ¿Qué necesita? Una vez más, necesitan agua. ¿Y qué más? Un poco de tierra, pero en una porción muy pequeña. En este momento ya le agrega, él le denomina tierra, pero después llega Nicolás Saussure y comienza a descubrir lo que son los elementos químicos. Y él es el que se da cuenta de que las plantas necesitan agua, pero a lo que él denominaba tierra, básicamente eran los elementos químicos. Después aparece Julius von Sachs y Knopf, estos dos. De hecho, en hidroponía también son muy conocidos. Siempre vamos a encontrar las dos fórmulas de estos dos personajes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos básicamente crean las fórmulas hidropónicas. Y el último en aparecer es William Gerich. Este doctor es de la Universidad de California. Toma todos los datos de estos científicos. Y son más, ¿eh? No crean que son los únicos. Básicamente tendría que utilizar toda la presentación para poner los nombres de todos los científicos que han estudiado las plantas. Y él lo que hace es recopilar todos esos datos y crea este término. El término de hidroponía. Básicamente lo toma de hidro, que es agua, agua, y ponos o ponía, que básicamente significa trabajo, y lo denomina trabajo en agua. Y es el que crea la definición de hidroponía y también desarrolla la técnica. ¿En dónde la desarrolla? Bueno, más bien en dónde se pone en práctica en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial? Porque lo que sería Estados Unidos necesitaba enviar alimento hacia sus soldados. ¿Y qué es lo que, como pues no había suelo, qué es lo que hace William Gerich? Desarrolla el proyecto para que en las islas del Pacífico, que son zonas inhabitables y zonas áridas o volcánicas, desarrolla los proyectos de hidroponía. Básicamente él crea unas camas de cultivo. Esta es una cama, esta es de cemento, las llena de piedra volcánica. Y lo que hizo después fue poner una malla de metal. Voy a poner otro color. Una malla de metal. Y sobre esa malla de metal coloca las plantitas. Aquí pone sus plantas. ¿Y cuál es el primer detalle que tenemos aquí? De que al trabajar con soluciones químicas, el metal siempre tiene reacciones. ¿Qué reacción? Una reacción de oxidación. Y esta oxidación básicamente lo vemos en cualquier lado. Si ponemos un poco de hierro en agua, se oxida y sale ese óxido. Las plantas en un principio pues así fueron fallidas. O sea, a pesar de que tenía todo el conocimiento, pues no fue funcionando. Hasta lograr obtener las técnicas que hoy tenemos fueron prueba y error. Y él no las creó todas. Simplemente sentó las bases. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿No? ¿Sí me escuchan? Alguien que me diga algo, que no los veo. No, se entiende todo. Ok, va, gracias. Bien. Muy bien, ahora, Continúe, que está interesante. muy bien. Seguimos con hidroponía. ¿Qué es lo que busca la hidroponía? Y lo que buscan cualquier cultivo y cualquier industria, bueno, cualquier negocio debe de buscar esto, que haya un equilibrio entre la industria, entre la sociedad y el ambiente. La pregunta es, ¿la hidroponía lo logra? Vamos a verlo. Vamos a comenzar con lo que es el suelo. En hidroponía no utilizamos el suelo. Esta grafiquita que tenemos aquí, bueno, primero, ¿qué es el suelo? El suelo es un cuerpo natural no consolidado compuesto por agua, gases, minerales, organismos vivos y presenta un arreglo diverso. Ese arreglo diverso, bueno, dice que tiene agua, gases, minerales y organismos vivos, pero no todos tienen el mismo porcentaje. Y como no todos tienen el mismo porcentaje, los podemos clasificar. Por eso nos dice que tienen un arreglo diverso. Estos términos que vemos aquí, calcisoles, regosoles, leptosoles, son términos universales. Y esos son los suelos que encontramos en México.
Este tipo de datos cualquier país lo tiene, ¿eh? En este caso, la institución que se encarga de manejar estos datos aquí en México se llama el INEGI. ¿Y para qué pongo estos datos? Porque quiero que vean que en México solamente tenemos dos, bueno, los suelos que sirven para la agricultura son los vertisoles y los feocems. Si se dan cuenta, son porcentajes muy pequeñitos. De todo el suelo de México, solamente el 9.7, bueno, entre 9 y 8 serían casi 20%. Solamente del 100%, el 20% es apto para la agricultura. Es un porcentaje muy pequeño. Los leptosoles que están aquí también son considerados para la agricultura, pero son suelos muy jóvenes y también, digamos que si se utilizan, se acaban muy rápido. Digamos que en total, México tiene para la agricultura un 40% del 100. Así que básicamente es muy poco suelo. Para tener un suelo tan fértil como el del Amazonas se suele demorar unos 100.000 años. Es demasiado tiempo. El suelo es un material que no es renovable. Y, por ejemplo, si nosotros compramos un pantalón de marca, digamos de la marca X, y compramos un pantalón de la marca Y, puede que este te dure más y puede que el de la marca Y te dure menos. Pero al final, los dos se van a acabar. Cuando nosotros escuchamos de una agricultura orgánica, básicamente, digamos que el de la agricultura orgánica va a ser el de la marca X, el que te dura más tiempo. Pero finalmente la agricultura orgánica igual se va a acabar el suelo. Es mentira de que cuidan el suelo y de que no le hacen daño al ambiente. Eso es mentira. Así que uno de los puntos más importantes en hidroponía es que no se utilice el suelo. Y eso es lo que a mí me gusta, porque no es el suelo, una vez les repito, es un material no renovable y se demora muchísimos años en volver a tener esas características para la agricultura. Bueno, ¿qué es lo que tienen de especial los feocems? Son fértiles y aptos para la agricultura, aunque son proclives a la erosión. Una vez más, básicamente se vuelven inútiles después de cierto tiempo. Los vertisoles, fertilidad es baja, pero presenta características físicas y químicas de alto rendimiento al ser tecnificado. ¿Esto qué significa? Que estos vertisoles, que son el 8%, necesitan ser tecnificados. ¿Qué es eso? Que necesitamos maquinaria, necesitamos fertilizar el suelo, equilibrar básicamente los nutrientes, y si no se logra ese equilibrio, pues no podemos hacer uso de esos suelos. Ahora nos vamos con el otro punto más importante, el agua. Desde el espacio, pues cualquier imagen de nuestro planeta muestra que la Tierra es un planeta azul, y es que el 70% de la superficie está cubierta por agua. 70% está cubierto por agua. Pero de ese 70%, todo esto es del 70%. ¿Qué creen? El 97.5% es agua salada. Y está disponible para nosotros, ¿cuánto? 2.5%. Pero hay una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Que de ese 2.5%, 70% está congelado. Y el 2.5 y 2.5% de agua dulce se reparte. O sea, bueno, está entre los ríos y los lagos. Y el 29% de aguas, del agua es subterránea. Básicamente la subterránea y la de los ríos sí se utiliza. Pero solamente un 30% del 70% que está, digo, del 100%. Nos vamos más abajo. Ese pequeño porcentaje que tenemos disponible para nosotros, ¿hacia dónde se va? 70% al sector agrícola. ¿Eso qué significa? Se va al ganado y a la agricultura. Y más que todo, la agricultura es la que ocupa una gran cantidad de agua. Y es gracioso porque las plantas, si tenemos una planta aquí y yo la riego, yo le voy a agregar con rojo, le voy a agregar 1000 mililitros y tengo otra planta que la tengo en hidroponía en una tubería NFT. Si yo le agrego 1000 mililitros de agua en suelo, básicamente se me va a ir hacia abajo. No lo va a recibir, no lo va a absorber la planta. Más del 90% se va a ir hacia abajo. En hidroponía no hay ningún desperdicio,
Básicamente tenemos, si yo le agrego los 1000 mililitros, los va a utilizar todos. Y básicamente la planta solamente necesitaría 100 mililitros para su desarrollo. ¿Por qué no necesita tanta agua? Porque el agua se mantiene en mi tubería o en mi sistema de raíz flotante o en mi sistema de cultivo en sustrato. El agua no se desperdicia. Ese es un punto a favor de la hidroponía, el ahorro de agua. ¿Cuál es el ahorro? Más del 90%. Bueno, el otro 20% se va hacia el sector industrial y 10% se va hacia al sector de uso común. Básicamente, 10% es para nosotros, que es muy poquito. ¿Por qué es muy poquito? Porque básicamente del 2.5, básicamente 10% no es nada. Es como una lágrima. Es muy poquito para nosotros. Bueno, en los próximos 30 años, la población mundial probablemente crecerá a más de 9.000 millones. Apoyar a 2.000 millones de personas más requerirá una mayor producción agrícola. ¿Para qué? Para satisfacer esa demanda. La mayoría de personas come 3 veces al día y lo que comen, ¿qué es? Casi siempre carne. ¿Y cuál es la carne preferida por todos? La carne de aves de corral, básicamente pollos. Y no solamente por los consumidores, sino también por los productores. ¿Por qué? Porque los pollos pues, crecen muy rápido. Y más que todo, si les dan alimentos de engorda, crece rapidísimo. Y lamentablemente, el alimento más económico para las aves suelen ser los granos, el forraje. No solo granos y forrajes para las aves, sino también para las ovejas, las vacas y los búfalos. Esta tablita que vemos aquí es de 1993 al 2013 y es cómo va creciendo el sector agrícola en lo que son los cultivos de maíz. Y si se dan cuenta, estos porcentajes son muy altos y estos porcentajes no han disminuido. Básicamente en algún momento vamos a competir contra estos animales que tenemos aquí. Es por eso que también, si tú te preguntas, ¿por qué subió el maíz? ¿Por qué subió los granos? Más que todos los granos. ¿Por qué subieron? ¿Por qué? Porque básicamente estamos compitiendo contra todo esto. ¿Quién es el que paga más? ¿El ganadero para alimentar a sus vacas o nosotros por la carne? Como no existe un equilibrio, básicamente todo va a seguir subiendo. Y todo viene detrás. ¿De dónde? De la problemática del agua. Y más que todo, porque el 70% del agua se va hacia acá. Y nos vamos más arriba, porque los suelos que tenemos no suelen ser aptos para la agricultura y son unas pequeñas porciones. Así que siempre, si no, nosotros no cambiamos nuestra forma de cultivar, vamos a tener graves problemas en el futuro. Vamos a competir contra unos animales. Y es una realidad. Lo que se presenta como opciones para cambiar este tipo de números son una, la hidroponía, dos, el cultivo de hongos y tres, el desarrollo de insectos. Básicamente esos son los dos principales que tenemos. Bueno, este es un ejemplo para que se tome un poquito de conciencia. Este es el mar de Aral, que está aquí. Está entre Uzbekistán y Kazajstán. Este mar tenía 68.000 kilómetros cuadrados. Hoy en día se ha reducido a menos del 10%. Para ponerlo en contexto, la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes, tiene 1.495 kilómetros. Este mar tenía 68.000 kilómetros cuadrados. Hoy en día básicamente está reducido a esto. Todo, solamente lo que estoy pintando en rojo. Es una cantidad ridícula. Y básicamente porque esa agua que alimentaba a este mar, porque era un mar muy grande, básicamente se utilizó para la agricultura. Y la pregunta es, ¿se solucionó algo? ¿Se logró algo? Pues básicamente no se ha logrado nada, más que desaparezca este mar y todo lo que conllevaba esta parte de aquí, de lo que veíamos de arriba, que debe de haber un equilibrio en la industria, en la sociedad y el ambiente. ¿Existió un equilibrio al utilizar el agua de este río? No, porque solamente se alimentó
a la sociedad. Y todo lo que significaba la industria que había en este mar y el ambiente ecológico que había aquí se perdió. Y el ambiente, digamos, el equilibrio ecológico de ese lugar ya no se puede recuperar. Y la industria que también había allí, que era la pesquera, tampoco se puede recuperar. El único que se benefició fue la sociedad. Y en un principio se veía bien porque básicamente tenían cultivos en el desierto. La parte de aquí es todo un desierto. Y las aguas que alimentaban venían de por acá. Y todo el mundo pues, se maravillaba que en un desierto se lograba tener cultivos. Pero lo que no se veía era que el mar de Aral pues, iba desapareciendo. Y hoy en día pues ya básicamente se cree que ya no se puede recuperar. Vámonos más abajo. Esta también es una partecita para pensar. La genética molecular, ¿qué es la genética molecular? Bueno, su doctrina central de que la forma y las funciones de un... A ver, la genética molecular y su doctrina central de que la forma y las funciones de un organismo están determinadas y controladas por bits informativos de materiales llamados genes. ¿Por qué pongo esta partecita? Porque en un momento las personas quisieron definir quién es el animal más evolucionado en este planeta. Para lograr eso, podemos hacerlo de una forma. Si yo quiero saber que tengo una computadora y quiero saber si esa computadora es buena o mala, ¿qué es lo que hago? Veo sus características, ya sea de memoria, ya sea tal vez la cámara. Y si al lado derecho tengo otra computadora que tiene una memoria y una cámara, pero son mejores, pues básicamente yo sé que esta computadora es mejor que la de acá. ¿Para qué nos sirve lo que es la genética? La genética básicamente hace el conteo de genes. Todos estamos formados, tenemos una cadena genética que nos dice que tiene toda nuestra información. Tiene un mosquito, bueno, comienzan a hacer un conteo de los genetistas hacen un conteo de genes primero de un mosquito. Se dan cuenta que un mosquito tiene 7000 genes. Después se van con una bacteria. Se dan cuenta que la bacteria tiene alrededor de unos 10.000 genes. Y después se van con el humano. El humano tiene entre 21.000 a 23.000 genes. Se supone que nosotros somos el ser más evolucionado del planeta y nadie tendría una mayor cantidad. Y eso nos daría el derecho de que nosotros somos el ser más evolucionado y tenemos derecho de gobernar sobre los demás. Esa también es una de las ideas teóricas. Pero, ¿qué sucede? Ven la plantita que está aquí, se llama Arabidopsis. Es la primera planta a la que se le hace el conteo de genes y esta plantita mide apenas 20 centímetros. Esta plantita les dio 28.000 genes. En ese momento los científicos se ponen a pensar, ¿realmente un ser, bueno, realmente la cantidad de genes me dice qué tan evolucionado es un ser? Básicamente no pudieron responderlo. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que una planta tenga una cantidad tan grande de genes. Así que lo que hicieron fue seguir haciendo los conteos y se fueron hasta un roble. ¿El roble qué cantidad de genes tenía? 44.000. Y hasta ahí la dejaron. Ya no quisieron seguir contando. ¿Ustedes creen que una planta sea más evolucionada que un humano? Y la respuesta es sí. Las plantas han estado antes con nosotros y estarán después de nosotros. Básicamente, cuando entremos a lo que es nutrición, vamos a poder observar que la planta puede sobrevivir solamente con agua y con sol. Díganme, ¿qué ser tiene esa capacidad de crearse o de vivir solamente con agua y sol? Ninguno. Si nosotros viajamos al pasado, nos vamos a dar cuenta que las plantas que vemos hoy en día también las vamos a encontrar en la época de los dinosaurios y antes de ellos. Y las plantas van a seguir igual, aunque la especie humana desaparezca, las plantas van a seguir. Es el ser más evolucionado que encontramos dentro de este mundo. Así que cuando nosotros nos metamos a lo que es hidroponía, debemos de tomar en cuenta que estamos con un ser vivo. Y un ser vivo
es como que si fueras tú. Básicamente necesitas conocerlo completamente. Si tú vas a un médico porque tienes algún problema de salud, ¿qué es lo que hace cuando tú entras al consultorio? ¿Y qué es lo que hace el doctor? Básicamente él te escanea de arriba a abajo. Él básicamente tú vas entrando y ya sabe lo que tú tienes, aunque tú no sepas. Pero ¿por qué él sabe? Porque él básicamente ha pasado toda su vida estudiando lo que es el cuerpo humano. ¿A qué voy con esto? De que nosotros no podemos simplemente de un día para otro querer tener nuestras plantas. Para nosotros desarrollar un cultivo debemos estudiarlo completamente. Y si nosotros queremos tener muchas plantas, es un poco complicado. Hay personas que se pasan toda una vida estudiando solamente una planta. Por ejemplo, el canguil, el maíz ese palomero, que es para el canguil o para las palomitas. Básicamente el personaje que logró obtener esa semilla se pasó más de 20 años tratando de obtener esa semilla. Básicamente fue toda su vida. Y nosotros queremos hacer a veces nuestros cultivos básicamente en meses. Y a pesar de que escuchamos en sitios virtuales de que la hidroponía es rápida, sí, lo es, pero básicamente estamos con un ser vivo y necesita ciertas condiciones, tanto temperatura, nutrición, sol, agua y otros parámetros. Yo sé que a veces algunos lo desarrollan y es muy sencillo, pero, y tampoco no los quiero asustar, pero quiero que tomen en cuenta eso, que básicamente, si nosotros queremos desarrollar un cultivo, debemos de investigar un poquito más. Yo les voy a dar básicamente lo esencial, pero cada planta y cada sistema es un mundo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Díganme algo para continuar. Interesante. Sí. Está muy Ok, interesante, va. como dice. Muy bien. Sí, sí, nada más es que cuando comparto la pantalla no los veo. Por eso les, les pregunto que estén ahí todavía. Bueno, ahora siguiendo con hidroponía, vamos a ver los sistemas. ¿Cuántos sistemas hay en hidroponía? Solamente dos. Uno es abierto y el otro es cerrado. ¿Cuál es el abierto? Básicamente, bueno, un sistema hidropónico va a constar de un depósito. En el depósito va a estar el agua más los nutrientes o las sales hidropónicas. Y vamos a tener una bombita que va a permitir el flujo del agua. El agua va a circular y en un sistema abierto, el agua se va a ir, básicamente se tira. Por eso en ocasiones suelen ser dosis muy controladas. Y el agua básicamente se tira porque se creía que ya no se podía reingresar al sistema. Eso era lo que hacía en un principio este científico William Gerich. Él lo hacía en un inicio. Pero pues no es rentable, porque aquí tú ya estás agregando algo. ¿Qué es esto? Nutrientes. Y los nutrientes son fertilizantes. Y los fertilizantes cuestan. Así que no es algo económico. Por eso esa práctica ya se dejó. Y lo que se utiliza hoy en día son los sistemas cerrados. Casi todos son los sistemas cerrados. ¿Y qué significa? Que el sistema cerrado básicamente regresa el agua al depósito y básicamente circula. Este sistema, los sistemas cerrados, es de recircular el agua. En ocasiones, para tener un agua, digamos, con las mismas características de un principio, lo que hacían, bueno, lo que se suele hacer es colocar un pequeño filtro. Un filtro, ese filtro puede ser de tela, puede poner una media, un calcetín, lo que quieras, ese es el filtro más económico. Hay filtros más sofisticados que suelen tener grava, carbón activado, pero en experiencia no hemos tenido ningún problema. Simplemente con poner un filtro sencillo de tela es más que suficiente. Y básicamente recircula el agua. Entonces solamente tenemos dos sistemas, un sistema abierto y un sistema cerrado. Lo que sí tenemos en diversidad son las técnicas. Dentro de las técnicas vamos a encontrar varias, que una es el NFT, que es el que tenemos aquí. Vamos a encontrar el de raíz flotante, que es el que tenemos aquí.
Vamos a encontrar cultivos en sustratos. Vamos a encontrar cultivos en vertical, en pirámide. Todos estos son variaciones de sistemas hidropónicos y todos siempre van a utilizar lo que es nuestra fórmula hidropónica. Ninguno de esos cultivos puede funcionar sin fertilizantes químicos y además de eso casi siempre suele ser tecnificado y esa tecnificación significa siempre utilizar la bomba, una bomba de agua. Actualmente se utilizan lámparas, pero ¿de dónde viene esa tecnología? Viene de Holanda. Y si buscamos en el mapa dónde está Holanda, es un lugar a donde no le da el sol. Así que, ¿para dónde funcionaría utilizar lámparas LED? En lugares donde no tenemos una radiación adecuada. En lo que es Latinoamérica, creo que no tenemos problema con el sol. No sé en Chile qué tantos, bueno, más que todo en los países del sur, no sé qué tanto sea económico utilizar iluminación LED. Cuando lleguemos a la parte de nutrición también veremos un poquito de esto y alguna aplicación que se puede utilizar para medir la cantidad de radiación. Bueno, más bien ahorita ven. La aplicación que suelo utilizar es esta que se llama luxómetro y que es lo que hace, me mide la cantidad de luz que tengo aquí. Voy a encender una lámpara y va a cambiar ese valor. ¿Ya vieron cómo cambia? Si yo acerco la cantidad de radiación que yo necesito para una lechuga, suele ser, bueno, más que todo en los de hoja, suele ser de 7000 luxes. Y para tomates suelo necesitar 12,000. Pero, ¿cuál es el detalle con esta aplicación? En su momento vamos a ver por qué no puedo utilizar bueno, que no se puede utilizar lámparas comunes para lo que sería cultivos hidropónicos. Necesito unos focos que son específicos, porque no es lo mismo iluminación que radiación. Bueno, otro sistema, dentro ya de las técnicas, tenemos la principal, la técnica de raíz flotante. Después lo veremos a mayor detalle, simplemente para que sepan. El de raíz flotante utiliza una plancha de unicel, de unicel o tecnopor o plumavit. A esa plancha se le hace unos huecos y se introduce la planta. Y la planta siempre está en contacto con el agua. Pero, así como nosotros necesitamos respirar, aquí se coloca perdón, la bombita va de fuera, una bomba de aire, y esa bomba de aire ingresa a la tubería, y lo que hace la tubería básicamente es airear el agua. ¿Por qué? Porque como nosotros necesitamos respirar, también las plantas. Y aquí vemos este sistema que es de raíz flotante. Son básicamente planchas, de una vez más, de unicel, plumavit o Ay, se me fue el otro nombre. Bueno, espero que sí se visualice. Son esas planchitas. Tecnopor, ok, va. Son esas planchas. Y sistema. Está perfecto. En esta partecita, creo que sí puse una tablita de la distancia de las plantas, para que más o menos tengan una idea. Bueno, el otro sistema es de NFT, y en el sistema de NFT se utiliza una tubería de PVC. Vamos a encontrar tubería de PVC que es cuadrada, que es circular, que es rectangular, y cualquiera sirve. No se dejen de llevar de que, ay, la tubería cuadrado o rectangular es mejor. Mentira, cualquiera sirve. De que mi tubería de PVC tiene plomo, mentira. Las rocas también tienen plomo y no nos hacen daño. Básicamente están encerradas ahí y es muy complicado que salga. O sea, no. Sí tiene plomo, pero no nos va a hacer daño. Su tiempo de vida de las tuberías de PVC suele ser de 50 hasta los 80 años, así que en ese lapso de tiempo, si se dedican a esto, pues en cualquier momento creo que saldría para cambiar la tubería dentro de 50 años. Entonces, está formada por la tubería de PVC, una bombita de agua, y la bomba de agua lo que hace es recircular nuestra agua. ¿Con qué? Con la solución nutritiva, con los fertilizantes. Y nuevamente vuelve a recircular. Esa circulación de agua puede ser durante 24 horas o puede ser en lapsos de tiempo.
en pequeños lapsos. ¿Eso qué significa? Que mi riego puede iniciar cuando aparece el sol, que puede ser bien desde las 7 de la mañana o 8 de la mañana, y hacer los riegos cada 2 horas, a las 8, a las 10, a las 12, ¿hasta qué hora? Hasta las 19 horas, cuando ya se oculta el sol. Ahora, ¿cómo se coloca la tubería? La tubería puede estar en horizontal o puede estar inclinada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si mi tubería está inclinada, ¿alguna vez nos pasó eso? Teníamos en un principio la tubería inclinada y se fue la luz. Nosotros pues, no estamos toda la semana allí, se fue la luz y como al regresar la luz, bueno, ya comenzó otra vez a circular el agua, pero en ese lapso de tiempo que se fue la luz, al estar la tubería inclinada, pues se quedó sin agua, mi tubo. Y las plantas pues no tuvieron agua y se murieron. Así que, ¿qué es lo que ganamos con una tubería en horizontal? Si se llega a ir el agua, voy a tener un pequeño colchón aquí de agua que va a permitir a mi planta sobrevivir. Así que, si ustedes quieren poner un sistema de NFT, les recomendamos tener la tubería en horizontal. El ingreso de agua va a ser por arriba y para que el nivel se mantenga, la salida sería por la mitad del tubo. ¿Va? Otro sistema que tenemos, este sistema era el que utilizaba el doctor Gerich, era por inundación. Él había hecho las camas de cemento, en este caso son de madera y cubiertas con plástico. ¿Qué es lo que se hace? Se inunda con agua y aquí abajo tiene una pequeña tubería. Esa tubería, ¿qué es lo que hace? Que cuando se inunda, de nuevo sale el agua hacia un depósito. ¿Y qué es lo que se hace? Se inunda cada cierto tiempo, lo mismo que arriba. Comenzamos a las 8 y se vuelve a dar otro riego de inundación, pero no cada 2 horas, sino puede ser 1 o 2 al día. Si el primero es a las 8 de la mañana, el otro podría ser hasta las 14 horas y el último podría ser hasta las 19 horas, solamente de 2 a 3. No son muchos. ¿Por qué? Porque el agua se queda retenida en este sustrato, en el que tenemos aquí. ¿Va? Y este es el cultivo que quiero que nosotros desarrollemos. Se queda en el curso. Cultivo en sustrato. Básicamente tenemos aquí principalmente los cultivos de jitomate. ¿Y de qué se llenan estas bolsas? De un sustrato que son de perlita con pit moss. Es el mejor que funciona. Y no sé si conozcan lo que es el tezontle. Tezontle o roca volcánica. Este sustrato es de los más económicos y de los mejores que tenemos, bueno, que se encuentra aquí. ¿De qué va a depender el uso del sustrato? De la disponibilidad que tengan. Si tienen disponible cascarilla de arroz, pues cascarilla de arroz. Si tienen disponible turba, pues turba. Siempre, siempre, siempre lo más económico para que sea rentable. Voy a salirme tantito porque creo que ya tengo algunos allí. Y pasaría ahorita al tema de lo que sería la semilla. ¿Tienen dudas hasta ahora? No. ¿No? Ok. Bueno, voy a continuar. Yo sí tendría una pregunta, por favor. Sí, claro. En el caso de, por ejemplo, la electricidad, como comentaba, pues que puede irse la luz o cualquier otra situación, ¿qué opciones tenemos para esos casos de emergencia? La tubería en horizontal. Sí, mira, aquí tenemos, les había dicho que si está inclinado, ay, ahí está. Si la tubería está inclinada, se va la luz y pues todo el agua se nos va. Pero si tenemos la tubería en horizontal y se va la luz, les digo que aquí tenemos un colchón de agua. O sea, el agua se queda aquí y básicamente pues la planta puede seguir absorbiendo el agua. ¿Por qué no se va a ir de la tubería? Porque, a ver, voy a borrar aquí. Voy a tener mi tubo aquí. Y todos los tubos tienen una pequeña tapa. La voy a hacer en grande. Y en esa tapa yo le voy a hacer la salida a la mitad. Así que nunca se va a quedar sin agua mi tubería, porque el agua va a llegar hasta aquí.
El agua va a llegar hasta aquí y va a mantener el nivel. ¿Sí? Y en caso de que ya se tenga instalada una vertical, ¿hay Ah, alguna electricidad de respaldo o algo así? no, si tienes en vertical, bueno, a ver, tu tubería está así. Bueno, sí, sería esta, ¿no? Y acá Yo la están las. tengo en inclinación, tiene Ah, la cierta tienes. inclinación. Entonces también en una ocasión nos pasó lo de la luz y ya cuando nos dimos cuenta ya se habían muerto. Sí, sí, a veces pasa. Bueno, si está El inclinado, problema pues no es que te. lo tenemos ya pegada toda la instalación, entonces ya Pero, no podíamos como que. no, no, ¿cómo no? Claro que sí, porque, a ver, la tienes inclinada, pero pues, simplemente, y está sobre una base como esta, a ver, como esta. Sí tiene una base, pero haz de Ahí, cuenta que tiene que caer el agua, o sea, tiene que tener esa cierta inclinación para que vuelva a recircular. tiene que tener. Ah, entonces me imagino que tu tubería es muy larga, ¿sí? Por- Aproximadamente 3 metros. entonces sí necesita fuerzas de inclinación. Ajá, ajá, lo único que se podría hacer en ese sistema sería. Tenemos aquí nuestro sistema de NFT y lo único que podríamos hacer es básicamente poner un tanque aquí y de darle una cierta altura. ¿Que esa cierta altura para qué es? Para generar un poco de presión. ¿Y qué es lo que va a hacer? No sé si tengas tu bomba aquí abajo. La bomba va a alimentar aquí al tanque y la llave que esté aquí siempre va a estar abierta, alimentando a los tubos. Si se llega a ir el agua, básicamente tu depósito va a estar lleno de agua. Y en lo que llega la luz, básicamente, pues con la presión que tenemos aquí va a ser suficiente para que alimente a todas. ¿Qué te parece eso? Si suena Sí, algo, sería es que cuestión no, de. si es posible haciéndole una base, una de hierro o de cemento. Ujú. Es que esta es la primera que se me ocurre. Si me das más tiempo para pensarle, tal vez. Pero es que si tienen problemas con la luz, yo creo que esta sería la única solución más económica. Porque si no, pues básicamente comprar un panel solar y una bombita bueno, el panel solar que pueda alimentar la bomba que tienen, que pueda alimentar el voltaje de la bomba. Esas son la más económica. Siento que es hacer les digo, poner un tanque arriba, a un cierto nivel. La otra, pues comprar un panel solar y que el panel solar alimente siempre a la bomba. Hay dos, la económica y la cara. Ajá. Sí, Bueno, es que sí, por ejemplo, a donde se vuelve a recircular, sí está un poco en alto. Si me permiten, mañana envío fotos y ya para que se den sí, una idea también. ok. Pero Ah, si está entonces en alto, pues deberían de probar, tal vez si ya está en alto, lo que sería el tanque, tal vez probar a hacerle una pequeña salida y ver cuánto dura el agua del nivel ahí. Es una pequeña perforación y si se logra solucionar el problema, creo que vale la pena. Si no, pues hay esas cintas que ya pegan todo. ¿Sí? ok, sí, muchísimas gracias. Vale. Bueno, estaba inundación, sustrato. Ah, los equipos de medición, el pHímetro, papel pH. Este equipo que tenemos aquí es un equipo HANA. ¿Qué es lo que me mide? pH y conductividad eléctrica. En la clase de nutrición, sí, de nutrición veremos qué es pH y conductividad, pero tener un buen equipo que me mida estos dos parámetros es muy, 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 muy importante. Casi siempre cuando nos llaman y vamos a medir lo que es el pH y conductividad, suelen tener sus equipos de medición, pero cuando nos piden asesoría, nos suelen decir, tengo una conductividad, no sé, de 1.2 y tiene un cultivo de tomate. Los cultivos de tomate necesitan una conductividad alrededor de 2.5 a 3. Y lo que solemos decirle, pues es de que, ya, suelen decir que no se les llenan los frutos. Le decimos que básicamente aumente la conductividad. Aumentan la conductividad y vuelven a medir con su equipo y con su equipo ya llegan a una conductividad de 2, digamos. Y después, o sea, siguen manteniendo el mismo problema.
Cuando de forma virtual no podemos y tenemos la posibilidad aquí en la ciudad de irlos a visitar, pues vamos. Pero llevamos nuestro equipo de medición y lo que suele suceder es que tienen un equipo que es de mala calidad. Y estas mediciones que tenían aquí estaban erróneas. Y suele suceder que cuando nos dicen que es 1.2, en realidad tenían una conductividad de 4, tenían conductividades de 5, tenían conductividades de 6. ¿Y por qué? Porque sus sensores de sus equipos estaban dañados. Este no, este es bueno, ¿eh? Me refiero a esos equipos que suelen costar baratos, que sueles comprarlos en $5, en $100, que son equipos malísimos. Simplemente son para una medición y se dañó su sensor. Recomendación, comprar equipos, son caros, pero si se van a dedicar a esto, lo mejor son los equipos HANA. Y este es uno de, bueno, este como ven en la imagen, así es el equipo HANA. Y es de los mejores y te aguanta un chorro. Nosotros llevamos casi como 8 años con uno de estos y ahí sigue todavía. Y lo único que debemos hacerlo es calibrarlo de vez en cuando. Eh, el papel pH, ¿por qué lo puse? El papel pH a veces tampoco no sabemos. Bueno, el pH nos mide si es un agua es ácida o si un agua es alcalina. Si nosotros desconocemos el agua, bueno, el rango de pH va desde 0 a 14. Este sensor que tengo aquí tiene la capacidad de medir de 0 a 14, pero no olvidemos que es un aparato electrónico. Y todo aparato electrónico, pues si no lo tratas con delicadeza, se daña. Si yo desconozco un agua y tiene un pH de 3 o tiene un pH de 9 y yo lo mido con mi sensor, se me va a descalibrar. Y si hago esas mediciones continuamente, se me va a dañar. Así que, recomendación, siempre llevar papel pH. ¿Para qué? Para tomar la medición y tener una idea de cómo está el agua. Si es demasiado ácida, pues mejor no utilizo mi sensor porque lo va a dañar. Si está en un rango de 5 o tal vez también de 8, ahí sí puedo utilizar lo que sería mi equipo electrónico para tener una medición más exacta, más fiel. ¿Ok? Ese es también consejos. Ahora nos vamos a lo que es la planta. Y dentro de la planta vamos a enfocarnos a lo que es la semilla. La planta, es un ser vivo autótrofo y fotosintético, que vive y crece pero sin mudar de lugar por impulso voluntario. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que no se mueve. Nosotros siempre en hidroponía vamos a tener que estar al pendiente de las plantas. Es un ser vivo autótrofo y fotosintético. Autótrofo, produce su propio alimento. Bueno, claro que nosotros le debemos dar su solución nutritiva. ¿Una planta puede vivir solamente con agua y sol? Sí. Bueno, no vive, sobrevive. Un ejemplo claro, las plantas que tenemos afuera en la calle. Esas plantas están sobreviviendo ahí solamente con ¿qué? Con agua y con sol. Y más sol que agua. Es un organismo fotosintético, ¿por qué? Porque utiliza la luz para poder producir lo que sería sus alimentos. Bueno, la planta es el objeto de estudio de la botánica y podemos encontrar a los árboles y a las hortalizas. En hidroponía, lo que mayormente se cultiva son hortalizas. ¿Se puede cultivar árboles? Sí. ¿De qué depende? De qué tan rentable sea cultivar un árbol. ¿Podemos tener árboles de naranja? ¿Es rentable? Sí. Todo el mundo consume naranjas. ¿Podemos tener árboles de ciruelas? También. Todo el mundo le gustan las ciruelas. Cultivos en árboles que sean rentables. Actualmente Perú está desarrollando lo que sería el cultivo de palta y en sistemas hidropónicos. Así que es rentable, sí. Los europeos les encanta lo que es la palta o el aguacate y en Estados Unidos no se diga. Comencemos con la parte de la semilla. ¿Qué es la semilla? Básicamente, bueno, ¿de qué está formada la semilla? La semilla va a estar formada por una cubierta de la semilla, un tallo embrionario, una raíz embrionaria y unos cotiledones. Esta parte que vemos aquí se denomina endospermo. ¿Y qué significa esta parte? Bueno, esta semilla de aquí es de tomate, esta semilla de aquí, la de acá, es de lechuga. Y estas dos semillas tienen estas mismas características. ¿A dónde voy con esta parte? De que el endospermo es el alimento que mantiene viva a una semilla. El endospermo es el que permite que le salgan las primeras hojas.
Eso significa que en un sistema hidropónico, hacer uso de la fórmula hidropónica desde un inicio es una pérdida. ¿Por qué? Porque la semilla ya tiene sus propios nutrientes. Si yo le agrego fertilizante a la semilla desde un principio, pues estoy perdiendo dinero. Si es a pequeña escala, no se nota, no se siente. Básicamente tú hasta le pones de más, no importa. Pero si ya tienes unas 1000 plantas, 2000, 10,000 plantas, y tú le estás agregando fertilizante desde un principio, pues ya es algo de dinero que sí estás utilizando. Y la planta, y bueno, la semilla no lo necesita. Un ejemplo claro, cuando nosotros tenemos, voy a poner el ejemplo, de semillas de papaya, yo las pongo en agua, muchas semillas se me van a ir hacia el fondo. ¿Por qué? Porque van a tener su endospermo, va a estar lleno de nutrientes. Y hay algunas semillas que van a flotar. ¿Por qué van a flotar? Porque la semilla ha consumido todo lo que tiene aquí. No olviden que la semilla es un ser vivo. Entonces, si la semilla consumió todo el endospermo, todos los nutrientes que tiene dentro, lo único que hace es flotar. Esa es una de las formas muy sencillas para ver si una planta, digo, si una semilla sirve o no sirve. Otra forma de hacerlo es la práctica que vamos a hacer. ¿Alguien sí trajeron sus materiales? ¿Los tienen o no? En el grupo les habían enviado, pero si no los tienen, no se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo sí. Sí, va, perfecto. Ahorita les voy a decir, voy a activar la cámara y lo voy a hacer. Tengo unos segundos. Ok. Los materiales eran muy fáciles de conseguir. Era un recipiente, una tarrina como esto, o topper, tu tapita. Necesitábamos papel o servilleta. Y esa servilleta, ¿qué es lo que le van a hacer? Lo van a cortar de acuerdo a la forma del recipiente. Si quieren hacerlo un poco más técnico, más científico, se utilizan cajas Petri. De hecho, en lo que son prácticas de laboratorio, se utilizan las cajas Petri y las semillas, pero la prueba se hace por cuadruplicado o por 5 veces y se colocan 400 semillas en cada recipiente. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a tomar su recipiente, van a tomar su servilleta y la van a cortar de acuerdo a la forma que tenga. Después de eso, van a humedecerlo un poquito, nada más que se humedezca. Después, van a tomar semillas. Estas semillas son de albahaca. Cuando ustedes cosechen sus semillas, es importante siempre colocar la fecha y la variedad. Yo no le puse lechuga porque ya sé que son de lechuga, pero sí le puse lo que es la variedad Simpson, y la fecha en la cual fue cosechada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar 10 semillas. Bueno, yo no las voy a contar. Simplemente las voy a aventar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conocer la calidad, básicamente si están vivas o no. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. ¿Se dan cuenta? Están las semillas y le voy a agregar unas gotas más. Solo han sido gotas, de nada de... Ay. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Solamente gotas. ¿Y se ve brilloso el recipiente? Sí. Esta es la primera prueba, ¿eh? Y esa es la tarea que los que se queden en el curso, esa va a ser la tarea, su primer tarea. Y voy a colocar la tapa, pero no lo voy a tapar, simplemente sobrepuesto. Y lo vamos a dejar en un lugar
Puede estar con luz, puede estar oscuro, no va a haber ningún problema. ¿Dudas con esa parte? No. Ok. ¿Para qué hacemos esta prueba? Ahora vamos a ver la explicación del por qué. Aquí está. Si yo tuviera, bueno, tengo ya digamos que estoy en mi sistema hidropónico. Tengo un tubo y lo voy a colocar, digamos, en sus vasitos. Y yo coloco aquí, digamos, directamente mi semilla. Si no me germina una o dos, básicamente ya perdí tiempo y perdí espacio. ¿Para qué hacemos esa pruebita? Para asegurarnos que la semilla sea de buena calidad y tengamos un porcentaje de germinación alto. Casi siempre las semillas se germinan en unas charolas que se denominan almácigos. Esos almácigos son charolas de plástico que básicamente están divididas en muchas cavidades, de 98, de 50, de 120 hasta de 200 cavidades. ¿Cuál es el objetivo de sembrarlas en un lugar aparte y no directamente? Primero, tener una plántula de buena calidad. Y segunda, asegurarnos que básicamente dentro de nuestro sistema la planta va a lograr su desarrollo óptimo. En el experimento que les acabo de dejar de tarea, es tarea, va a estar el recipiente y van a estar las semillas. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Van a ustedes a colocar 10 semillas y las semillas que tengo ahí, el día de mañana, bueno, van a ser alrededor de 38 horas. Las semillas que yo tengo se demoran 38 horas en germinar. En 38 horas, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a colocar su semilla, de preferencia de lechuga, y van a ver cuántas germinaron. Si me germinaron 1, 2, 3, 4, 5, significa que tendré un 50% de germinación. Y esas semillas no me van a servir. Si me germinan 6, 7, tendré un 70% de germinación. Y es un porcentaje de lote de semillas aceptable. Pero recuerda que si tengo 100 semillas, puede que 30 no me germinen. Para mí, lo mejor sería tener un porcentaje de germinación de un 80%. ¿Eso qué significa? Que de las 10 semillas, 8 semillitas le debe de aparecer lo que sería esta partecita que vemos aquí, la radícula. ¿Va? Entonces, tarea, revisar el porcentaje de germinación de mis semillas para poder asegurar lo que sería tener plantas saludables. Ese es el primer paso. En cualquier tipo de cultivo siempre debemos hacer la prueba de germinación. Otro punto importante, deben de ser semillas locales. ¿Por qué semillas locales? Porque esa semilla ya está adaptada a las condiciones climáticas. Antes de, bueno, no todos estaban conectadas, les comentaba de que había un cultivo de caña que se encontraba al nivel del mar. Estas cañas crecían excelentemente al nivel del mar, pero se llevaron sobre 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué sucedía con estas cañas? Bueno, primeramente la caña de aquí eran muy altas y las cañas que se llevaron 800 metros sobre el nivel del mar eran más pequeñas. Y lo más importante era de que no tenían la cantidad de azúcar, no eran tan dulces como las que teníamos aquí. ¿Por qué? Simplemente esta pequeña variación de altura cambió la calidad de nuestra especie. De ahí radica la importancia de utilizar siempre, bueno, si se puede, utilizar siempre semillas locales. ¿Eso a qué te ayuda? Bueno, aumenta la probabilidad de tener un cultivo exitoso. Yo sé que a todo el mundo le gusta que tener lechugas europeas, lechugas de Canadá, lechugas de cualquier lugar, pero no es que seas nacionalista ni nada, pero las semillas locales están adaptadas a las condiciones climáticas del lugar.
Si compras semillas de otro lugar, debes de asegurarte que sean, pues ahora sí, híbridas. Las híbridas suelen tener esas condiciones de adaptarse al calor, de adaptarse al frío, pero semillas híbridas son caras. Por ejemplo, una semilla de jitomate híbrida suele estar en 4 pesos, alrededor de 20 centavos de dólar. Cada semillita, imagínate. Bueno, continuamos con la semilla. ¿Tú das con esta parte de su tarea? ¿No? Si están ahí. No, ninguna. No, Espero que ninguna. sí la hagan, ¿eh? Porque es importante. Algunos sí me dijeron al principio también de que estaban germinando sus semillas. E imagino que al hacerlo repetitivamente se van dando cuenta cuánto tiempo se demora en emerger la radícula, qué problemas tienen con su semilla. Y esos pequeños detalles son los que nos van a ayudar a mejorar. Recuerden que es como que si fuéramos doctores. Los doctores no son especialistas de un día a otro, sino han pasado 5 o 10 años estudiando. Y lo mismo tenemos que hacer con las plantas, sea cual sea. Bueno, semilla es el embrión de una planta perfectamente protegido por una serie de capas exteriores y acompañado por un almacén de alimento, que era lo que habíamos visto arriba. Las partes esenciales de una semilla son el propio embrión, las envueltas seminales y un tejido de alimento. El tejido de alimento, una vez más, puede ser el endospermo y también esta partecita que vemos aquí, los cotiledones. Si ustedes alguna vez, casi siempre se ve muy pronunciado en lo que son los frijoles. Jamás se los arranquen. ¿Por qué? Porque estos cotiledones, bueno, se les llama cotiledones, nutren en las primeras etapas a lo que es la planta. Así que otra razón más de que tampoco no, la dosis de la fórmula hidropónica es en una concentración baja, no es una concentración normal. Bueno, en la semilla, bueno, cuando compramos sobres de semillas, por ejemplo aquí, lechuga orejón, suele tener estas características. Bueno, menciona las características. Y este punto importante de aquí, quiero que observen. Días de germinación de una lechuga orejona, de 5 a 10 días. Y yo les dije que mis semillas de lechuga germinaban en unas 36, 38 horas. ¿Tiene lógica? No. Nos vamos con el betabel o remolacha. Días de germinación de 9 a 13 días. Nos vamos con el jitomate. Este es jitomate esculetum. Bueno, el tiempo de germinación me dice de 10 a 14 días. Me voy a quedar con el de la lechuga, que decía de 5 a 10, y yo les dije que 36 horas. ¿Quién tiene la razón? ¿El sobre o yo? Pues los dos tenemos la razón. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar dos tipos de definición en lo que es la germinación. Vamos a encontrar lo que es la germinación en lo que es fisiología vegetal, y en fisiología vegetal me dice que la germinación es cuando emerge la radícula, que es la partecita que vemos aquí. Estas son semillas de sandía. En agronomía, ¿qué es lo que nos dice? Se produce la emergencia y desarrollo de una plántula normal. Plántula normal más que todo. Entonces, este sobrecito de aquí me está diciendo que la germinación va a ser de 5 a 10 días, pero voy a tener una plantita como estas. En cambio, yo les dije que voy a tener una germinación de 36 horas y es lo que ustedes van a observar, solamente que le aparezca la radícula. Podemos tomar cualquiera de las dos definiciones, cualquiera de las dos es buena. En hidroponía casi siempre se toma la de aquí arriba, la primera. ¿Por qué? Porque como tenemos un medio controlado, cuando aparece la radícula básicamente a nosotros nos dice que es una semilla de buena calidad. En agronomía no es suficiente que le aparezca la radícula, porque en agronomía, ¿qué hacen? Utilizan el suelo. Y si utilizan suelo significa que básicamente toman la semilla y la ponen en el campo. Y si está en el campo, el que aparezca la radícula no le asegura que llegue a ser una planta adulta. Para los agrónomos, aumenta la probabilidad cuando la planta pues ya está un poquito más grande. Por eso siempre en los sobres le ponen las cantidades, pero que te va a asegurar que es una planta un tanto mediana, una plántula pequeña.
¿Ok? Espero que no tengan duda con esa parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de la semilla? Vamos a tener 3 etapas principales. En la fase 1 inicia con la absorción de agua, que se denomina imbibición. Esta absorción de agua es rápida y ocurre tanto si la semilla es viable como que si no lo es. ¿Eso qué significa que es viable o no? O sea que si está viva o no, la semilla va a absorber agua. Si está latente o no, lo mismo. Es independiente de la actividad metabólica de la semilla. Básicamente la semilla va a ser como una esponja. Va a ingresar el agua y no va a iniciar ninguna actividad metabólica. En la fase 2 corresponde a un periodo de rezago. Para las semillas que despiertan es un periodo de metabolismo activo que prepara la germinación y para las muertas es un periodo básicamente de inercia. Finalmente, la fase 3 está asociada con la germinación y solo la presentan las células viables. Inicia la movilización de reservas almacenadas. Se ha observado que al cubrir las semillas con una tela o papel periódico, aumenta la velocidad con que ésta se hidrata y por tanto la germinación se presenta a una mayor velocidad. Vamos a ver en esta pequeña gráfica. Etapa 1, imbibición. ¿Qué es lo que hace? Absorbe el agua. Si se dan cuenta, es una semilla pequeña y se ha hinchado, aumenta su diámetro. ¿Dónde lo podemos ver con un poquito más de claridad? Esta es una semilla de soya, este es su diámetro principal y aumenta su tamaño a 2.5 veces en su primera etapa. ¿Cuál es la segunda? Si nosotros estamos en un cultivo hidropónico, no podemos darle continuamente agua, o al menos darle una pequeña parte donde pueda respirar. Si vieron en donde puse ese recipiente, no la inundé de agua. Simplemente el papel se mojó y otra parte pues la tiene para que pueda respirar. Y más que todo de que pueda respirar, hay una etapa en la cual no absorbe nada de agua. Si ven, trata de mantener su tamaño. No hay nada de absorción de agua. ¿Por qué no se absorbe agua? Porque en ese momento interviene lo que es el oxígeno. Comienzan lo que son las reacciones de óxido-reducción. Básicamente, ¿por qué? Porque comienza ya la transformación metabólica de mi semilla. Y la tercera etapa, en la cual me dice si una semilla sí está viva o no, si funciona o no, que comienza la construcción o la aparición de la radícula. Y si se construye, ¿qué es lo que se ha construido? Esta partecita de aquí. Se está construyendo la radícula. Comienza el inicio de una plántula. Y lo vemos más de cerca acá. Aquí ya se rompe lo que sería nuestra cubierta, la testa. ¿Qué condiciones necesito para que mi semilla germine? Primero, necesito agua. Una semilla tiene que disponer de agua para poder germinar. De hecho, todo ser vivo necesita agua para poder vivir. Todo ser vivo, todo ser que está vivo necesita agua. Temperatura. En la mañana cuando nos levantamos, ¿se quiere mover? No. Lo mismo sucede con las semillas. Necesitan un cierto de calor para que dé inicio todas las actividades metabólicas. ¿Cuál es esa temperatura? La ideal, de 18 a 25 grados. Iluminación. Lamentablemente, llevamos más de 10.000 años en la agricultura y las semillas han perdido esa sensibilidad hacia la iluminación. A esa iluminación se le llama semillas fotoblásticas, semillas no fotoblásticas y semillas neutras. Todas ellas ya no son sensibles a la luz. Vas a escuchar de que debes de poner la semilla de lechuga en la luz o debes de poner la semilla de jitomate en la oscuridad y te vas a dar cuenta que si la pones en luz o en sombra, de todos modos van a germinar. Pero tampoco no debemos abusar y ponerlas directamente en el sol. ¿Por qué? Porque el sol básicamente pues, va a emitir calor y nos va a deshidratar a nuestras semillas. A lo que voy es de que no interfiere la iluminación dentro de la germinación de la mayoría de las plantas. Es muy raro que, que intervenga. Perdón. Oxígeno es necesario. Por tanto, como necesita oxígeno, no siempre debe estar inundado o rodeado de agua. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla nuestra semilla. ¿De dónde viene? ¿Es un ser vivo o no es? Bueno, la semilla comienza con su formación ¿en dónde? En la flor. Dentro de la flor vamos a encontrar dos puntos importantes. El carpelo y el estambre. El carpelo
está aquí. Aparte que la estoy poniendo en rojo. En el carpelo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que es el ovario, el estilo y el estigma. En el estambre, lo voy a poner en azul. Es la parte de aquí. ¿Y qué es lo que voy a encontrar en el estambre? El filamento y la antera. ¿Qué tienen de especial estas dos partes? En la antera se va a desarrollar lo que es el polen. Y el polen se va a dirigir hacia el estigma. Ese polen que está en el estigma va a ingresar hacia el ovario. ¿Cómo va a ser ese movimiento del polen hacia el ovario? Por medio de aire, polinizadores y agua. Aquí voy a poner un temito un tanto cultural. Cuando nos dicen que sin abejas se van a acabar las plantas. ¿Cuántos elementos tenemos aquí para polinizar? 1, 2, y bueno, aquí están los insectos, pero existe una gran infinidad de insectos que ayudan en la polinización. Ahora mi pregunta es, ¿verdaderamente si se acaban las abejas no va a haber plantas? En Latinoamérica no teníamos abejas. Básicamente el jitomate y la papa evolucionaron sin este pequeño insecto. Es por eso que tanto el jitomate como la papa son plantas que se autopolinizan. Así que verdaderamente, si hay abejas, se acaban las plantas, pues quién sabe, ¿eh? Se los dejo ahí. Es raro porque pues, tenemos el aire, tenemos el agua y tenemos gran cantidad de insectos y de mamíferos y aves que pues, ayudan en la polinización. Y aquí en América Latina no teníamos abejas. Teníamos abejas, pero son abejas mielíferas que son cantidades que producían cantidades muy pequeñas. Y aún así, aún siguen existiendo, pero no son productoras de miel como las africanas o las europeas. Bueno, continuamos. Entonces, en la producción de polen, aquí ya está en amarillo, el polen va a ingresar por el estigma y está en amarillo y va a recorrer todo este camino. Y va a fertilizar lo que sería el huevo que está dentro del ovario. ¿A qué tipo de reproducción se parece esta? A la humana. Es muy parecida, básicamente el polen toma la función del esperma y básicamente el huevo básicamente es el ovario. Y al ingresar el esperma en el ovario se ocurre lo que sería la fertilización. En este caso el polen fertiliza al huevo o cigoto. ¿Y qué es lo que obtenemos con la fertilización? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que va sucediendo. Este es un fruto de granada. Tenemos la flor. Dentro de la flor va a ingresar, bueno, dentro de la flor vamos a encontrar lo que es el polen y los ovarios. Y una vez que sucede la fertilización, se caen todas las flores. Si se ven aquí ya no hay flores. Y en ese momento comienzan a crecer ¿qué? ¿Qué es lo que crece? ¿Qué es lo más importante para una planta? ¿La semilla Semilla. o el fruto? Exacto, la semilla es lo más importante para la planta. El fruto es algo secundario. Y los frutos se comenzaron a crear para atraer a lo que serían a todo ser que necesite nutrirse. Por eso apareció el fruto. Pero lo que realmente quiere la planta es esparcir la semilla. Esta imagen está muy padre, me gusta. ¿Por qué? Porque sí, estos son seres vivos, son como pequeños bebés, y siendo un bebé necesita ser nutrido por la madre. Y lo voy a poner en morado, quiero que noten, quiero que sí se ven estos hilitos, espero que sí se vean, estos hilos, cada hilo nutre una semilla. ¿Sí se dan cuenta? Es un ser vivo, o sea, está vivo y la madre está alimentando a cada uno, a cada embrión. Y como todo ser vivo, hay algunos que quieren más que otros. ¿Eso qué significa? Que puede que la semilla
que tenga aquí reciba más nutrientes de la madre. Puede que esa semilla sea muy mala y absorba más. Es por eso que los porcentajes de germinación nunca van a llegar a 100. ¿Por qué? Porque aún dentro del fruto siempre hay semillas que van a absorber más que otras. Y es imposible obtener un 100% de semillas. El ideal que nosotros buscamos es del 80%. ¿Por qué les explico esto? Porque va a llegar un momento que ustedes vayan a querer producir sus propias semillas. Y es importante que sepan qué es lo que sucede. Y si no obtienen semillas, básicamente si no sucede la polinización, lo único que va a suceder es que la flor se va a morir. Y punto. Si ustedes algún día quieren obtener semillas, ¿qué es lo que debe de pasar? Primero, bueno, básicamente la fertilización, la fecundación. ¿Cómo sucede esa fecundación? Cuando el polen ingresa al ovario. Y para lograr eso, ¿de qué necesitamos ayuda? Del aire, de polinizadores o del agua. Y si no tenemos estos tres elementos y estamos en un laboratorio, básicamente podemos hacer nosotros mismos, básicamente, con nuestras manos, con un cotonete, con un palillo, mover la planta y con eso es suficiente. Todas las plantas siempre Una producen, polinización manual. exacto, una polinización manual. Todas las plantas producen esto, lo que serían los estambres y los carpelos, para que se puedan, para más que todo puedan desarrollar sus semillas. Y vamos a continuar. Hay algunas semillas que las vamos a encontrar aquí. Y viene esta pregunta. En algún momento escuchábamos, ¿existen las semillas hidropónicas? Y les vendían estas. Estas semillas no son semillas hidropónicas, son semillas comunes y cualquiera. ¿Qué es esa capa que tienen estas semillas? Básicamente son aditivos. Esos aditivos, ¿qué es lo que hacen? Las protegen de los hongos, las protegen de la humedad. ¿Por qué? Porque si no le ponemos esta capita, básicamente las semillas son atacadas inmediatamente por humedad. Si se dieron cuenta, yo los tenía en unas bolsitas herméticas que las protegen de la humedad y las protegen de insectos. Esto la protege de humedad y de insectos. En hidroponía no utilizamos este tipo de semillas. ¿Por qué? Porque esta pequeña capa de aditivos que tiene vuelve impermeable a la semilla. Si nosotros llegamos a tener semillas como estas, lo único que podemos hacer es darles una enjuagada. Lavamos con un chorrito de agua y ahora sí podemos utilizar las de ellas. No significa que no van a germinar. Simplemente se va a demorar un poco más en que ingrese el agua a la semilla. ¿Ok? Semillas hidropónicas no existen. Las semillas hidropónicas son, a veces te las venden con esta cubierta, pero pues no. Ojo nada más con esa parte. Ahora, ¿cuáles son los intervalos de temperatura? Los intervalos casi siempre ya los había puesto arriba, pero eso es otra tablita un poco más específica. Me voy a ir con la de la lechuga. La de la lechuga me dice que debe de germinar, bueno, la temperatura para la germinación es de 20 grados centígrados. Pero ¿qué tal que si yo vivo en un lugar donde la temperatura llega a 30 grados? O la temperatura llega hasta digamos, hasta los 5 grados. ¿Mi semilla va a germinar? Sí, sí va a germinar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que a 20 grados te va a germinar, digamos, a los 2 días. Pero a 5 grados te va a germinar en 15 días. Y a 30 grados, si no mantengo la humedad, puede que se muera. Y si sí mantengo la humedad, puede que igual me germine en unos 15 días. Las temperaturas que tengo aquí son las que se han investigado y son en las cuales nuestra semilla puede germinar de una forma mucho más rápida. ¿Ok? Vamos para abajo. Bueno, estas son las distancias que suelen tener las plantas en los cultivos hidropónicos. Una vez más, nos vamos con donde está lechuga. Lechuga. Casi siempre estas distancias son las que se deben de mantener. ¿De qué va a depender? Del cultivo que esté desarrollando y del mercado al cual va dirigido. Tengo una lechuga romana. Las lechugas romanas son así.
Casi siempre tienen las orejitas paradas. Tengo una lechuga crespa. La lechuga crespa suele ser así. Tengo una lechuga mantecosa. Las lechugas mantecosas suelen expandir sus hojas. Y tengo una lechuga iceberg o de bola. Suelen ser así. Y también suelen las laterales suelen extender mucho sus hojas. ¿Cuál necesita más espacio? Va a ser esta y esta. ¿Cuáles necesitan menor espacio? Las lechugas romanas. Y un espacio intermedio serían las lechugas crespa. Entonces, esta distancia de aquí también es ideal. Siempre va a depender de la especie, de la variedad que tenga. ¿Y a qué me refería con el mercado? ¿Qué tal que si de todas estas lechugas quieren lechugas baby? ¿Eso qué significa? Lechugas pequeñas, que básicamente no completan su desarrollo. Son lechugas que simplemente llegan a una etapa que sea de un mes o menos. Entonces, básicamente, estos 17 centímetros es demasiado espacio. Bastaría con unos 10 o unos 8 centímetros. Eso es muy importante también que observen. Primero, la variedad que tienen y la otra, el mercado al cual va dirigido, para poder hacer uso de todos estos datos que estén aquí. Una vez más, los datos solamente son ideales. Siempre puede cambiar de acuerdo a tu cultivo o de las condiciones climáticas. Bueno, aquí están los días que va desde la siembra a la germinación. Aquí tiene de 5. ¿Esto qué significa? Son 5 días, yo les había dicho 38. Los 5 días tiene la definición de lo que es en agronomía. Después me dice que de la siembra a la germinación son 5 días. De la germinación al trasplante son de 15 a 28 días. Y del trasplante a la cosecha son 45 días. Esos 45 días no son el total de todo esto, sino es cada uno individual. Sería 45 más 18 más 5, son alrededor de unos 2 meses y más. Así que para obtener una lechuga, bueno, los números que vemos aquí, básicamente nos dicen, para saber los días totales, debemos de sumar todos. Y así más o menos igual tendremos un dato ideal. Bueno, la práctica ya la hice. ¿Tuvieron dudas con la práctica o hasta ahorita con el tema? No, ninguno. ¿No? ¿Seguro? ¿No están durmiendo? No, Me Yo voy a tomar casi. acá. No, para nada. Todo muy interesante. Gracias. Ok. Saúl, manda, ¿qué pasó? Saúl, ¿me escuchas? Saúl, ¿tienes levantada la mano? ¿No tienes duda? Ok, bueno, voy a continuar. Vamos a ver un poquito de los mitos. yo Sí, sí tengo una consulta. va, dime. El tema de la lechuga depende también Ajá. del clima, o sea, el tiempo desde la germinación hasta la cosecha, Sí, o sí, siempre depende mucho del clima. días. En lugares tropicales podemos tener la lechuga básicamente en mes y medio. En lugares templados, 2 meses. En lugares fríos, hasta 3 meses. La temperatura influye mucho en el desarrollo de las plantas. Mucho, 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 mucho. Y si no tenemos esas condiciones, en lugares fríos se suele utilizar calefacción térmica. Así que sí, la temperatura sí influye. Esa era mi pregunta. Sí. Porque acá en Ecuador normalmente casi lo que es en suelo al mes y medio ya está producción. Pero en qué zona estás? ¿En una zona Eh, tropical? es el oriente tropical. Pues entonces, pues sí, está muy bien. No vas a tener ningún problema. Exacto. Ay, no sé si quiere conectar. Ahí está. Sí, si estás en el oriente no hay ningún problema. El único detalle tal vez sería, como estamos en un sistema hidropónico, siempre va a estar en contacto con agua, tal vez sería controlar un poquito la humedad, porque imagino que donde estás es húmedo, y si va a estar con más Exacto. humedad,
Hay que controlar la humedad. ¿Cómo se controla la humedad? Con un poco de azufre, azufre agrícola. El azufre agrícola, ¿qué es lo que hace? Con los hongos rompe la cadena de... El hongo necesita oxígeno. Cuando nosotros le agregamos azufre agrícola, el hongo absorbe ese azufre pensando que es oxígeno. Y al absorber ese azufre, básicamente rompe su ciclo, lo mata. Así que Ay, para controlar el hongo, azufre agrícola. dudas, por el tema Sí. de los hongos, hay bastante generación acá por lo que es tropical y todo eso. Ah, va. Pero con azufre se controla bien. Bueno, si no funciona el azufre, después vemos otra que también nos ha funcionado muy bien. Bueno, mitos y realidades. Las raíces en un sistema hidropónico son blancas, mentira. Una vez más, pepino, suelen tener las raíces un tanto amarillas, cafés. En hidroponía tenemos una mayor producción, verdad. Aquí tenemos 4 variedades de lechuga. Lechuga orejona, lechuga de bola, lechuga crespa y lechuga, hojas mantecosas, lechuga mantecosa. Cada uno del lado derecho, cultivos sin fertilizar. En la de la mitad, vamos a encontrar una vez más cultivos orgánicos. Orgánico es en suelo. Cuando lleguemos a nutrición, vamos a ver que orgánico y químico es lo mismo. Y lo hidropónico, si se dan cuenta, en las 4 imágenes es mucho más grande. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es porque dentro de mi tubería, la raíz siempre está en contacto ¿con qué? Con el agua más los nutrientes. Si yo tuviera la misma planta, bueno, aquí está mi misma planta en el suelo, ¿qué es lo que sucede con los nutrientes? Primero el agua, una parte va a ir hacia la raíz y otra parte se va a ir hacia abajo, como lo mencioné arriba. Otra, los fertilizantes, va a suceder lo mismo. Una parte se va a ir a la raíz y otra parte se va a ir hacia abajo. Esa es la razón principal por la cual Disculpe, las mande. disculpe una pregunta que te Sí, rompa, ¿eh? sí, claro. Generalmente, cuando uno utiliza ese tipo de fertilizantes, Ajá. obviamente como el ser humano, ¿no? Absorbe lo que la planta en ese momento requiere Sí, sí, sí. en la tierra. En el Sí, agua así, es una constancia. así O es. sea, el nutrimento está constantemente en el agua y la planta está absorbiendo automáticamente más. ¿Por qué? Porque no hay otro sustrato, por decir algo, que Que pierda el tiempo intervenga. en hacerse. Exacto. Sí, Es así así. es. Ok. Sí, sí, Dale, disculpe. si vemos aquí, lo que está en rojo es la tubería. Ahí, a ver. Ajá. Aquí está, esta es la tubería. Ahí, güey, rojo. Esa es la tubería. Y pues la tubería no deja que el agua se vaya, más que todos los nutrientes, no deja que se vayan los nutrientes. En el suelo, cierta cantidad de nutrientes, de fertilizantes, se le exhibe y se pierde. En hidroponía no. Y la raíz siempre está en contacto con el agua y nutrientes. Cuando lleguemos a la parte de nutrición mineral, nos vamos a dar cuenta que tampoco es que la planta siempre esté comiendo lo mismo. La planta a ciertas horas del día absorbe un elemento, en la mañana absorbe una cantidad de iones, en la tarde absorbe otra cantidad de iones y en la tarde-noche otra cantidad de iones. Va a Y eso lo depender, vemos en ¿Mande? va a depender de la temperatura. Exacto, sí, depende mucho de la temperatura y de eso depende el pH y la conductividad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que absorbe la planta, en la mañana voy a tener un pH, en la tarde voy a tener otro pH y al final del día voy a tener otro pH. ¿Y qué es lo que suelen hacer la mayoría cuando está en esto? Es de que como cambia el pH, enseguida van a corregir el pH. Pero no saben por qué, o sea, tú le preguntas por qué, es que cambió el pH. No, espérate, eso es un proceso normal, pero no saben por qué es normal. Y eso igual otra vez lo vamos a ver en nutrición, cuando comprendamos cómo es que absorbe la planta los nutrientes. Y sí, depende mucho de la temperatura.
Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, los que están en México, ¿en dónde se venden productos? Hydroenvironment, Una, ISEP, Mande. una, Sí, ¿qué pregunta? que te interrumpo, una pregunta Sí, claro. acerca de, en el tema, por ejemplo, de la lechuga, ok, Ajá, hidropónica, sí, referente a la orgánica, tú que tienes experiencia, supongamos en el ajá. tema comercial me refiero, eh, ¿qué tiempo de duración, por ejemplo, la que normalmente es en el suelo, tiene una duración X de 7 días para la venta, o sea, en marchitarse una lechuga hidropónica referente a una lechuga de suelo, o sea, el tiempo de consumo, no sé si me entiendes. Ah, el tiempo de vida, el tiempo de anaquel, digamos. Exactamente. Sí, ok. Mira, te la voy rápidamente. ¿Cómo es el proceso que hacemos? De 1 a 4 semanas, son 4 y aquí 6. 6 semanas, sí, son 4, sí, son 10. Ok, el proceso desde la germinación, de 1 a 4 semanas, está en almácigo. Después de esas 4 semanas se hace un trasplante. ¿Hacia dónde? Hacia un sistema de raíz flotante, a un sistema NFT o a un sistema en sustrato. Ahora, después de que hubo el trasplante, va a pasar 6 semanas. Durante esas 6 semanas se le va a nutrir con fórmula hidropónica y va cambiando su concentración de acuerdo a cada etapa. Siempre antes de la cosecha, 3 días antes, de 3 a 2 días antes, se le nutre solamente con agua potable. ¿Y cuánto tiempo nos va a durar en el anaquel? Tiene una duración aproximadamente de 15 días. Cuando es una lechuga en suelo, esto es en hidroponía, tiene desde los 15 hasta los 30 días. Y en suelo, lo que hemos observado es de 15 días a 30 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No hay ninguna. Básicamente es mercadotecnia lo que te vende. El decirte que es orgánico, el decirte que es natural, el decirte que es hidropónico. Cuando se trata, ojo, ojo con esta parte, cuando se trata de nutrición, esto es lo mismo, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Y una vez más, Mira, en nutrición vamos a explicar. Mande. disculpe, mira, en ¿Sí? el suelo, cuando se utiliza en el suelo, mucho tiene que ver con la inocuidad que va a la planta. Ah, Por decir exacto, algo. exacto. Acá ya ingresó otro término. Y, ay, ¿por qué se perdió? Aquí está. Inocuidad. Yo totalmente me estoy refiriendo a la nutrición. Inocuidad es Sí, limpieza. así Pero es. sí, cuando se trata de eso, ahí sí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hidroponía es un producto mucho más limpio. Yo solamente le estaba hablando del tiempo de anaquel. Y eso va a depender mucho de la nutrición. Y si está en suelo, básicamente tú eres agricultor y está en suelo, pues lo que vas a hacer es fertilizar el suelo. Si estás en hidroponía, ¿qué es lo que vas a hacer? También vas a mantener la concentración de sales en el agua. Pero la diferencia en la que usted menciona de inocuidad, que es limpieza, el producto más limpio es el hidropónico. ¿Por qué? Porque no interviene nada de bacterias. En el suelo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente bacterias. Y déjeme comentarle que en hidroponía ya se están haciendo uso de bacterias. Básicamente del suelo lo estamos llevando a hidroponía. ¿Por qué? Porque las bacterias le confieren ciertas características a las plantas. ¿Qué características? Características aromáticas y de protección. ¿De qué protección? Contra bacterias, contra hongos, bueno, contra sus mismas bacterias y contra hongos y qué más, bueno, y condiciones climáticas. O sea, las bacterias sí son buenas y se está comenzando a utilizar bacterias en hidroponía. Es algo irónico. ¿Por qué? Porque se supone que en hidroponía no intervienen nada de bacterias, pero los estudios recientes demuestran que las bacterias sí ayudan a las plantas.
y la hidroponía pues no se quiere quedar atrás. El uso de esas bacterias es costoso. ¿Por qué? Porque apenas comienza. Esas bacterias no les hacen daño a las personas, simplemente ayudan a las plantas a mejorar sus características organolépticas y de salud, ¿va? Pero eso va a ir poco a poco. Poco a poco se va a ir mejor, va a ir implementándose, porque pues primero le dices a las personas, la hidroponía no utiliza bacterias, y ahora les vas a decir que sí utilizan bacterias, pues como que los pones en un dilema, ¿no? Pero eso va poco a poco. Es un tema muy interesante y gracioso. Sí quedó claro más o menos el tiempo de Anaquel, que los Sí, dos sí, tienen el me quedó mismo. perfecto. Sí, ok. Sí, los dos tienen, no hay ninguna diferencia, ¿eh? Los dos tienen el mismo. En hidroponía podemos obtener, mira, este tipo de productos pueden ser un poco más grandes, pueden ser hasta el doble de tamaño. Pero ¿cuál es el problema con productos tan grandes? Primera, de que no existe una maquinaria que tecnifique productos de gran volumen. Segunda, cuando tú te comes una lechuga, ¿te comes toda? Básicamente tomas la mitad o un cuarto de lechuga y la consumes. Y la demás, si te acuerdas de ella, te la comes. Si no, pues la dejas ahí. Tener una lechuga del doble de tamaño no tiene lógica y es un desperdicio. ¿Desperdicio de qué? De fertilizantes y además también pues de alimento. Por eso es de que tanto cultivos en suelo como hidropónicos tratan de mantener un estándar. Y el estándar suele ser así. ¿Por qué? Porque para eso sí hay mercado. Es fácil de manejar y es fácil de consumir. En lo que es Ciudad de México casi siempre se consumen productos con este tamaño mediano. Yo en cuestiones he visto también en la sierra que suelen traer lechugas así grandes. Y son económicas, pero el detalle es de que pues, si vas a un súper, si compras una lechuga enorme, básicamente va a ocupar la mitad de todas tus compras. Y el precio es económico, pero pues el volumen, a veces también hay que pensar hacia dónde, por eso les mencionaba de que hacia dónde va el mercado del cual quieren distribuir su producto. Va, esa parte también hay que tomarla en cuenta. Me regresaba a esta parte, es Hydro Environment y CEP, y dentro de todas, la mejor, esta, que es Peter Solution. Esta es de americana, es fórmula hidropónica, es de las más caras, pero también es de las mejores. En lo que es económico, en rangos de precio, este es el más caro, este es de intermedio, y ese también es un poquito caro, para los que están en México. Cuando lleguemos a la fórmula hidropónica, veremos cómo preparar nosotros mismos con nuestros fertilizantes, preparar una fórmula para ya sea para frutos o para hoja. Vamos a hacerla así de forma general, no va a ser específico para un solo cultivo. Para los que se queden en el curso, esta clase fue la gratuita y pues, serían 3 clases más. Si ingresan, básicamente pueden ingresar 3 personas por el pago de uno. Además, les incluye la suscripción a lo que es la revista de hidroponía y lo que son los libros digitales, en especial no solamente sino más libros. En la revista digital hay algo especial que tiene, y eso es para todos. Voy a dejar de compartir y ahorita regreso para hablar un poco más de semillas. ¿Qué es lo que ustedes, si desean, le van a escribir al grupo y le van a decir que quieren publicar, quieren anunciar algún producto suyo en la revista? Esas personas de acá son anuncios gratuitos. ¿Qué es lo que significa este anuncio gratuito? Nosotros colocamos lo que es la empresa y se le agrega un enlace. Ese enlace los redirige hacia su página. Si ven, aquí está la página. Ahora, ¿cómo es la función de la revista? Bueno, ¿quién lee los anuncios? Lo lee básicamente todo lo que es los países que hablan español. Los clientes, si vieron, cuando le dan clic a un enlace, se comunican directamente con ustedes. Pueden publicar sus productos. Los anuncios, hay 3 tipos de anuncios. Uno de paga,
uno que es patrocinador y el gratuito. En el patrocinador básicamente va a elegir el tema. Por ejemplo, Conaflor elige el tema de lo que sería flores. Todo lo que va enfocado a flores son temas, tampoco no son datos que se inventen, son de artículos de investigación. Esa investigación va enfocada a lo que serían sus productos y siempre se coloca la fuente de dónde viene, que es esta. ¿Por qué se cobra este tipo de anuncio o de patrocinio? Porque este artículo se investigó aquí. Voy a ingresar y si ustedes ingresan, bueno, vamos a ingresar al artículo y se van a dar cuenta que tiene un costo de $32. Es por eso que no es de forma gratuita los patrocinios. ¿Cuál es el costo de los patrocinios? Suele ser de $39. Y también hay anuncios que son como estos, que pueden publicar sus productos, que sería como este. Digamos, ofrecen el producto de pastos o de semillas, se puede poner igual una imagen así. Y también es un poco más económico, que tiene el costo de $10. Pueden hacerlo también de forma gratuita. Solamente deben de ingresar sus datos. El anuncio puede ser tener un enlace directo o poner simplemente sus datos, que es lo que el nombre de su empresa, abonos verdes, cultivos de cobertura, forrajeros, el nombre de la empresa, el encargado y su contacto. Y ese es un anuncio gratuito. Así que para todos que quieran poner su anuncio gratuito en la revista digital, simplemente envíenle datos al grupo, en privado o público, si quieren que lo vean los demás. ¿Tienen dudas hasta ahora? Esa fue la propaganda.